De regreso con más Asipse Noticias más temprano y esta mañana me da gusto saludar y recibir aquí en el estudio a Mauricio Moreno. Él es comisionado del INAIP Yucatán y nos viene a platicar de los datos personales que se recaban en el sector público. Antes que nada, muy buenos días, bienvenido. Hola Gretel, buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente. Al contrario, un gusto que nos estés acompañando. Y bueno, antes de comenzar con todo esto, de hablar de los datos que se recaban, quisiera yo empezar primero preguntándote, ¿qué es un aviso de privacidad? Porque en muchas ocasiones siempre escuchamos que los avisos de privacidad, que el aviso de privacidad, pero desconocemos a qué se refiere. Claro que sí, es una excelente pregunta y vamos a empezar por esto. El aviso de privacidad es el instrumento jurídico que todas las personas, ya sea sujetos obligados o particulares, que recaban datos personales de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, deben de poner este instrumento jurídico a disposición de la persona que le está dando sus datos. Y en este instrumento jurídico llamado aviso de privacidad, deben de indicar cuál es el tratamiento o el uso que le van a dar a estos datos personales. ¿Qué datos se recaban? Claro, bueno, ahora vamos a definir, vamos a definir dato personal. Claro. Un dato personal es toda información que nos hace identificables, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra imagen, por ejemplo, nuestra credencial para votar tiene fotografía, tiene huella digital, tiene nuestro nombre, nuestro CURP, Claro. tiene muchos datos personales. Entonces, cuando nosotros acudimos a hacer algún trámite, alguna dependencia de gobierno, pues obviamente estamos entregando esa información y esa información pues tenemos que saber qué van a hacer con ella para que no caigan mal las manos o se le dé un mal uso. Exacto, sobre todo por esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos piden información, la damos, pero desconocemos también para qué va a servir, o en este caso cuando se nos pierden nuestros documentos oficiales, también nos ponemos en un caos total, porque allá está toda nuestra información personal. Ahora, en el sector público, hablando ya más en específico, Mauricio, ¿cuáles son estos datos? Bueno, pues es que en el sector público, pues cada dependencia o entidad ante la que acudimos a hacer un trámite nos debe de pedir diferentes datos. No les vamos a dar la misma información, por ejemplo, si vamos a un hospital público a hacer un trámite de salud, que si queremos ir, por ejemplo, al catastro a hacer un trámite de nuestra casa. Entonces, en este aviso de privacidad, que cabe aclarar que deben ser diferentes, no todos los avisos de privacidad son iguales, nos deben de identificar cuáles son los documentos o los datos personales que nos van a solicitar para estar seguros de que no nos van a pedir algo más que no sea estrictamente necesario, y también saber cuál es el tratamiento que le van a dar. Por ejemplo, si vas a un hospital, a lo mejor no tienen por qué preguntarte la cédula catastral de tu casa. Claro. Pero si vas a hacer un trámite, a lo mejor para pagar el predial, no tienen por qué pedirte cuál es tu tipo de sangre. ¿Qué pasa en este caso, Mauricio, si en determinado lugar o en determinada institución nos piden un dato que no corresponde? ¿Estamos obligados nosotros a darlo? No, no están obligados a darlo, y precisamente para eso existen organismos como el INAIP Yucatán, al que ustedes pueden acudir a presentar una queja o una denuncia en caso de que alguna autoridad haya violentado o violado sus datos personales. Ahora bien, ¿qué pasa, igual en el caso, por ejemplo, de que este dato, esta institución lo comparta? Puede ser acreedor a multas, o sea, por eso se le llaman sujetos obligados. Y en el aviso de privacidad, que es el documento del que hablábamos en un principio, se tiene que indicar cuál es el tratamiento que se les va a dar. Puede ser para fines estadísticos, para temas relacionados al trámite en particular. Pero imagínate que tú llegas a hacer un trámite y te piden tu teléfono y tu dirección, y al día siguiente te empiezan a llegar invitaciones por WhatsApp o a lo mejor a tu casa para que vayas al restaurante de la persona que trabaja en esa dependencia. Tú vas a decir, ¿de dónde sacaron mis datos? Oye, pues es que tú fuiste a hacer un trámite y se los diste y los trataron de manera incorrecta. Precisamente, como ese tipo de acciones pueden llegar a ser muy incómodas para los usuarios, por eso existe el aviso de privacidad y por eso existen instituciones como el INAIP que protegen a los ciudadanos de que estos datos no se violen. Claro, que aquí también ocurre mucho, Mauricio, por ejemplo, en diversas compañías, ¿no? Que te piden los datos y luego te están habla y tú solamente pediste o hiciste esa llamada para pedir información y están ahí, dale. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, primero que nada, me gustaría recomendarle a la gente que lean los avisos de privacidad.
Muchas veces, como te dices, cuando Claro. bajas una aplicación de internet, Facebook, Instagram, le das siguiente, siguiente, aceptar, y no Exacto. leíste el aviso de privacidad, y ahí a lo mejor tú estás consintiendo darles tu teléfono, darles tu ubicación, darles tu imagen, y luego ellos las pueden utilizar, y si no lo leíste, o tú solamente le diste a aceptar, pues ya consentiste ese tratamiento. Entonces, lo más importante, y qué bueno que nos invitas el día de hoy, es para hacer conciencia en la gente que deben de leer el aviso de privacidad antes de aceptar. Por eso siempre decimos que sin aviso no hay permiso. Definitivamente, y es que sí lo pregunto porque digo, a todos nos ha pasado en este momento, pero cuando ya te detienes a leer, a ver, esto, no lo permito, entonces allá ya también es responsabilidad de uno mismo. Exactamente. Pero si digo, en caso de que ya hayan aceptado Y no hay vuelta atrás. Si hay vuelta atrás, ¿Sí hay vuelta atrás? acuérdate que tenemos los derechos ARCOP, que es de acceso, Ok. rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. ¿Esto qué significa? En resumen, que si yo autoricé a lo mejor a alguna empresa o alguna institución el uso de mis datos, pero ya me arrepentí, puedo hacer uso de estos derechos y pedir que lo cancelen. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo funciona? Pues es que en el mismo aviso de privacidad debe haber un teléfono, una dirección electrónica Ok. o un responsable ante el que uno pueda acudir a hacer uso de estos derechos ARCOP para ya sea cancelar, oponerse o modificar esa autorización que dieron en su momento. Ahora, y también si no lo pueden hacer, que se acerquen al INAIP y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Claro, esto es importante lo que comentas, Mauricio, el que se acerquen a la institución, porque en muchas ocasiones desconocemos que hay una institución que nos puede ayudar en todo esto cuando tenemos alguna situación con nuestros datos personales. Y a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cómo les pueden contactar? ¿Dónde está el INAI? Porque es importante también que sepan que las puertas del instituto están abiertas para que ustedes puedan acudir y asesorarse, porque eso es lo principal. Claro que sí, muchas gracias. Pues las oficinas del INAIP se encuentran sobre Avenida Colón con calle 13. También nos pueden buscar en la página inaipyucatán.org.mx y en nuestras redes sociales como INAIP Yucatán. De verdad los invito a que se acerquen al INAIP, que nos pregunten cualquier duda que tengan y con mucho gusto les asesoramos. Así es, y que lean sus avisos de privacidad antes de aceptar todo lo que está en redes sociales y demás. Mauricio Moreno, comisionado del INAIP Yucatán, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gretel. Que Te tengan buen día. esperamos pronto. Claro que sí, buen día. Vámonos nosotros con Alejandro, que nos tiene más información. Adelante.